Muy buenas noches. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectados sus compañeros. Por favor, vayan colocando sus nombres en el chat para el control de asistencia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Por favor, deben identificarse siempre, deben colocar su nombre. Hay una persona que no tiene nombre, dice quién es. Por favor, tiene que poner su nombre.
Habilitemos las cámaras, por favor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. He estado revisando los trabajos de los discursos, algunos muy interesantes, que sin duda, obviamente, para la primera práctica ha sido bastante positivo, ¿no? Que van a ir mejorando, aplicando las diferentes técnicas para ir mejorando su oratoria, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. No de todos está la nota en plataforma, ya que ahí, como no está subido el trabajo, pero sí se les va a subir su trabajo en lo que va a ser, porque me han mandado al WhatsApp sus trabajos, entonces voy a controlar si es que no tenían acceso o qué es lo que ha pasado, por favor, ¿ya? Había algunos, doctor, antes de ayer, si no me equivoco, que se saturó unas 2 o 3 horas el sistema de la plataforma, Ujú. pero después se Claro, arregló pero a normal. ustedes yo les di para presentar hasta el anterior lunes. Sí, no Nada, había Correcto. problema, doctor, para No hubo presentar. nada que ver problema, ajá. con esta mi materia, porque ya en realidad el problema sí ha sido el fin de semana, pero el fin de semana no tenían por qué ya subir ninguna actividad porque ya tenían que ver la subida hasta el lunes. Ajá. Sí, pero como le digo, si en todo caso dijeran, digamos, o sea, hemos podido presentar sin problema en su materia. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver hoy 3 puntos a desarrollar. Por favor, me gustaría que sea bastante participativa la clase del día de hoy, ya, para un mejor aprovechamiento. ¿Cómo vencer el miedo de hablar en público? A ver, primero, hay que identificar, ¿hay temor al hablar? ¿Por qué creen? Sí, doctor, Sí, generalmente es por la aglomeración de gente que te va a escuchar o porque no conoces el tema o porque quizá tienes un poco de miedo de poder expresarte y equivocarte. A ver, vamos a ir tomando ciertos puntos, ¿ya? doctor, Sí. hay miedo al hablar por el nerviosismo, es lo principal. La timidez que tiene una persona para dar una oratoria o una charla. También la confianza que tiene uno mismo, dice, no, me A voy a ver, perdón, equivocar perdón, o qué me dame un dirán. segundito, ya. A ver, vamos aquí a enumerar cuáles son los problemas más habituales que se presentan en lo que sería el miedo de hablar. Dice, falta de seguridad, ¿no? Sí, ¿Qué más? nerviosismo, doctor. Nerviosismo. Timidez también, doctor. Timidez, ¿Ya? Miedo también, doctor. ¿Miedo a qué, pero? Miedo
si va a hablar bien o no, si se va a expresar bien o no, miedo a que le critiquen también, doctor. Ya, Al mejor rechazo de las miedo a la personas. crítica y el rechazo. ¿Ya? ¿Qué más? Solo 4 cosas. Hay más, montones. Miedo a la multitud, doctor. Ya, miedo a la multitud. Sin duda es cierto, es más fácil hablar, digamos, entre 2, 3 personas que hablar, por ejemplo, un auditorio con unas 30, 50, 100 personas es mucho más complicado. A ver, ¿qué otro? Miedo a no poder expresarse adecuadamente en el público, doctor. Ya está eso. Perdón. Vergüenza, doctor, Mie- vergüenza. Hay que participar otros también. Vergüenza. Sí. ¿Qué más? A ver, vayan participando las demás Inseguridad, personas, por doctor. favor. Inseguridad. Inseguridad, podríamos decir, al conocimiento. Sí, falta de conocimiento, doctor. ¿Cómo te dice? Ya. ¿Qué más, por favor? Hay personas que tienen miedo a que se les trabe la lengua, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguna vez no les ha pasado que están en una exposición y de pronto se han olvidado todo lo que tenían que decir? Sí, doctor. ¿Qué le podríamos Es señalar? conocido como pánico escénico, doctor. Pánico escénico. Eso normalmente, digamos, a los que van realizando varias actividades. Pero ¿ustedes creen que los oradores no han tenido estos mismos problemas? Claro, por supuesto que sí, al principio de, como todos, ¿no? Cuando estás tú emprendiendo algo, siempre te va a dar miedo y considero de que sí, que luego a posterior han podido tratar de aprender más y evitar este tipo de cosas al momento de dar un discurso o un tema, digamos, que vayan a elegir. Ya. A ver, vamos analizando. Me gustaría uno más para ir cesando a 10 los problemas que tenemos al hablar. Falta de confianza podría ser, doctor. Falta de seguridad y o confianza, aquí sería. ¿Ya? Nerviosismo, timidez, miedo a la crítica del rechazo, miedo a las multitudes, vergüenza, inseguridad al conocimiento del cual se está hablando, no tener una buena pronunciación, pánico escénico. ¿Qué más? Un rechazo puede ser, doctor, al tema que va a estar, que va a exponer.
A ver, ¿qué podríamos exponer que genere un rechazo? Doctor, ¿Sí? falta de conocimiento. Ya está, aquí. Ya, Inseguridad está en por el falta de siguiente. conocimiento de lo cual se está hablando. Ya, a ver, vamos analizando uno por uno, ¿no? Falta de seguridad y o confianza. Somos personas inseguras, Casi, perro. somos personas que no Sí, tenemos doctor. la suficiente solvencia como persona, no confiamos en nuestros conocimientos, ¿puede ser? Sí, doctor. ¿Y cómo podemos romper ese temor? A ver, a este número 1. De por sí el ser humano es sociable, siempre tiende, digamos, a dominar su medio ambiente. No nos olvidemos que la civilización ha ido cambiando su entorno y adecuándolo para poder subsistir, ¿no? Ahora, la seguridad, la confianza, puede ser posible, ¿no? Hay personas mucho más desenvueltas que otras. Estos relacionados, ¿a qué podríamos decir? Quizás, doctora, la poca práctica que llegan a tener o por el poco, como usted había dicho, son poco sociables, digamos, no son tímidos, no conversan mucho, no, no dan sus opiniones y tal vez por eso, doctor, o por Yo tal vez conozco por el gente, entorno. yo conozco personas que, por ejemplo, en un entorno amigable se desenvuelven, hablan, ¿no? Con soltura y elocuencia. Pero cuando se encuentran, digamos, en un ambiente desconocido, incluso hasta tartamudean, no se expresan, se olvidan lo que han pensado para decir, ¿no? Son circunstancias que obviamente van en desmedro de lo que sería una correcta oratoria. El nerviosismo, sin duda, siempre a las personas cuando empiezan a hablar, hay siempre el nerviosismo, ¿no? Pero una vez empezamos a hablar, ya nos olvidamos el nerviosismo, nos ponemos cómodos, empezamos a hablar con mayor soltura. Lo importante siempre es, como se dice, ¿no? Dar el pie, el paso inicial para poder perder el nerviosismo, ¿no? El intentar siempre va a ayudar a romper con el nerviosismo. ¿Sí? ¿Creen o no creen? Sí, doctor. Ahora, la confianza también es lógicamente, ¿no? De la mano de la inseguridad por falta de la práctica. La práctica que les mandé a hacer, el que puedan escribir primero, ver una redacción, tratar de aclarar ciertas ideas sobre un tema que cada uno ha escogido y poder escribir, ¿no? Oraciones, ideas, que posteriormente ustedes han hecho la parte oral respecto a ese contenido. Que yo les felicito a muchos de ustedes que han hecho un buen trabajo, excelente trabajo, porque lo han hecho, lo han elaborado cada uno. Otros, también hay que decirlo, simplemente han buscado un discurso en Internet y lo han pasado a lo que es el contenido que teníamos que presentar. Eh, es muy visible porque hay algunos, por ejemplo, que utilizan en lo que ha sido el discurso ciertas palabras, cierta elocuencia que normalmente no los realizan cotidianamente, ¿no? Entonces,
Hay personas que sí manejan vocabulario, se puede, digamos, aceptar, pero otras personas no lo han hecho así. Incluso una u otro discurso, incluso, como les había dicho, ya lo había escuchado en otro lugar, ¿no? La timidez. ¿Cómo solucionamos la timidez? ¿Qué es la timidez primero? ¿Cómo sobrellevamos la timidez? ¿Alguien? A ver, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Sí? ¿Se puede decir que es falta de conocer, de Eh, confianza de uno Perdón, mismo? ¿con quién estoy hablando? René Gallego, ¿Por qué tiene identificado como Patricia Casillo? Buenas noches, doctor. Está conmigo, los dos estamos pasando de una sola compu. Ay, ay, ay. Por eso me parecía raro. Siempre les pido, por favor, que se identifiquen en el Zoom con sus nombres, ¿ya? Ya, perdón, puede continuar, le interrumpí, disculpe. Continúe, por favor, estaba con la palabra. doctor, como decía, es la falta de confianza de uno mismo. Ya. ¿Cómo podemos sobrellevar esa falta de confianza en uno mismo? Doctor, ¿Sí? o sea, la timidez es cuando, digamos, es aquella persona que se asusta cuando hay gente. Entonces, él necesita tener confianza, necesita una aprobación, digamos, por aquellos que le rodean. Es que tiene que sentirse a gusto. Ya, Son aquellos que no toleran, digamos, las críticas. Eso significa, doctor. ya. A ver, pero sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿y cómo rompemos esa timidez para dejarla a un lado y tener la seguridad de poder hablar, ¿no? Porque la lógica es eso, ¿no? Hablar en público. Somos tímidos, entonces no hablamos en público. Pero ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Imagínense un abogado, ¿no? Que está defendiendo a una persona y este abogado es tímido. Imagínense en pleno juicio oral, ¿qué va a hacer? Mucho más en algunos casos en los cuales hay presión social, familiar, del cliente, incluso tal vez un caso como ese que se ha dado en las noticias de una mujer que ha sido degollada en un centro de abasto, creo, ¿no? Somos abogado de las víctimas, ¿no? De los familiares de la fallecida. Entonces tenemos que expresarnos con claridad para solicitar al juez, a las autoridades, que se juzgue a esta persona. ¿Cómo vamos a hacerlo si somos tímidos? Doctor, yo creo que con la práctica Un poquito más fuerte, por favor. yo creo que sería con la práctica. Primero, digamos, leer mucho y estar saber lo que uno va a decir, porque cuando uno está firme en lo que sabe, pues dice claramente.
Doctor, con una terapia también puede ser, ahí les enseñan técnicas de relajación para ayudar de que estos puedan perder la timidez. También, doctor, practicar o tal vez poder perder su miedo primero en su entorno social que tiene, tener un poquito más de confianza, poder un poco ser más sociable y así va a ir perdiendo su timidez de acuerdo a las circunstancias que se le llegarían a presentar. ¿Ya? Primero con los amigos en esta ocasión. Una buena forma, ¿no?, de romper la timidez, el practicar, el hacerlo en un entorno, digamos, de seguridad, tal vez no tan agresivo como podría ser, digamos, personas extrañas, sino tal vez una persona de confianza, un amigo, una amiga, los familiares, que puedan escuchar, ¿no?, a una persona hablar, de esa manera irse desenvolviendo, ir ampliando esa experiencia en lo que va a ser la oratoria para poder cada vez más ser más desenvuelto. ¿Sí? La vergüenza, muy ligada a lo que es obviamente la timidez, ¿no? No, hay personas que son bien vergonzosas, que no quieren que se les mire fijamente. ¿Se han dado cuenta? Hay personas, por ejemplo, que miramos fijamente a una persona, a los ojos, al rostro, y hay esas personas que tienen ese temor, agachan la mirada. ¿Se han dado cuenta alguna vez? ¿Cómo vamos a hacer? Nuevamente, en el mismo escenario, estamos en pleno juicio, en el cual tenemos que solicitar la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto a la persona que ha asesinado a esta dama. ¿Cómo sobrellevamos la vergüenza? Primeramente, doctor, considero que por el autoestima. Hay que tener un buen autoestima para poder perder la vergüenza. Muy relacionado con lo que es la Después, autoestima. ¿Qué es la autoestima? es quererse uno mismo tal cual es, sin importar nada más, doctor. Tener Ahora, seguridad de sí mismo. ahí le corto un ratito. ¿Quién nos va a querer si nosotros no nos queremos a nosotros mismos? Nadie. Si primero no empezamos por nosotros. Si no hacemos ese trabajo nosotros de perder esa vergüenza, ese miedo, ese temor, ¿no? Apoyándonos a nosotros mismos, diciendo internamente, yo puedo, intentaré, lo haré, y vamos a darnos cuenta que sin darnos cuenta, ya lo hicimos. Sí, ¿Verdad? nos vamos a motivar. Nos tenemos que motivar Una primero nosotros. automotivación, ¿verdad? Así es, doctor. El miedo a las críticas. ¿Quiénes son cochabambinos? Por favor, levanten o me pueden señalar. La mayoría deberían ser cochabambinos, ¿no? ¿O hay alguno del interior? Sí, yo, Sí, doctor, yo soy de La Paz. Ah, ya, perfecto, Ana María. Dicen que el cochabambino es malo, es muy crítico. ¿Cierto o no cierto? A ver, Ana María, ¿qué opina? Doctor, sí, lo que yo sabía es que eran muy regionalistas, por lo menos eso es lo que me decían, y que difícilmente las personas tendían a relacionarse con personas de otras regiones, pero no, yo he visto lo contrario porque tengo grandes amigas en todo el tiempo que llevo aquí ¿Cuánto tiempo ya y vive acá en que las Cochabamba? valoro mucho porque son realmente amistades muy buenas. ¿Cuánto tiempo vive acá en Cochabamba? Doctor, yo estoy 5 años ya, pero desde el principio, desde el primer año he encontrado mucho cariño en muchas personas buenas. Yo creo que mucho depende del carácter que uno tiene,
Cuando uno es asequible, cariñosa, yo qué sé, hay tantos valores que uno tiene que tener para que las personas también se asomen a uno con las mismas características y pueda haber una amistad muy sincera. Ya. Yo, doctor, A ver, también soy de Oruro. a ver. Yo, doctor, soy de Oruro, pero vivo aquí 20 años ya. Pero sí, la verdad, decían, ¿no? Que la gente cochal es mala. La verdad tengo muchas amistades, pero también no de Cochabamba, pero las que tengo no son buenas. No son como les califican, ¿no? Que son envidiosas, malas. No, doctor. Ya. Un poquito, ¿por qué iba diciendo esto? Porque muchas veces hay este temor a la crítica, ¿no? Dice que los cochabaminos somos bastante criticones. Mira cómo se para, mira cómo habla, dice esto, dice aquello, no habla bien, está hablando dentro de su boca, no se le escucha absolutamente nada. Entonces, son ciertos aspectos que una persona al momento de hablar está pensando, ¿no? A ver, mira bien, tal vez me equivoco, se van a reír de mí, o tal vez me equivoco, quiero decir sol y digo luna, o digo buenas tardes, sabiendo que es buenas noches, ¿no? Son errores que se pueden dar, pero también la seguridad, ¿no? Hace de que una persona pueda sobrellevar un error. Si hoy les digo, por ejemplo, buenos días, y alguno me dice, ah, doctor, se está equivocando, es buenas noches, porque ya estamos en horario nocturno. Entonces, rectifico y digo, sí, tiene razón, muy buenas noches, y listo, ¿no? Pero ya muchas personas se desequilibran al momento de hablar cuando se equivocan. Entonces, ese temor, ese miedo a la crítica, al rechazo, puede ser importante para que una persona se desestabilice en lo que ha preparado, en lo que puede ser una disertación, una explicación, un discurso, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que olvidarnos de ese temor, ese miedo, esa crítica, porque sin duda, lo hagamos bien o lo hagamos mal, igual nos van a criticar. Una vez me dijeron, ¿no? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Qué les parece? ¿Es cierto o no es cierto? Es la verdad. Entonces, lo importante No, es, no pues... todos podemos. Siga. Sí, no todos podemos tener afinidad con todos. Es complicado, porque hay personas que piensan de diferente forma que uno, entonces nunca va a haber esa amistad ni ese cariño especial. Yo, por ejemplo, trato de llevarme bien con mis alumnos, ¿no? Pero Doctor, en el transcurso, pero digamos... considero, Sí. perdón, considero de que aunque no te lleves tú bien con una persona, tienes que aprender a tolerar la forma en la que esa persona es, ¿no? Y no ser tan criticón en este caso. ¿Por qué? Porque no todos somos perfectos. Nadie, de hecho, nadie es perfecto, no todos somos perfectibles. En algún momento nos vamos a equivocar, pero Correcto. sí es importante el estar seguro de nosotros mismos, ¿ya? Y como se dice, ¿no? El abogado, si uno gana, empata. Entonces, en esas circunstancias, si me voy a equivocar, no tendré miedo a equivocarme, sino tendré miedo a no poder salir de esa equivocación. Entonces, hay que estar seguro siempre de lo que estamos hablando, ¿no? El hablar, por ejemplo, frente a las multitudes, realmente aumenta el temor. No es lo mismo hablar para 2 personas, 5 personas. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos estamos en clase?
somos 46 personas. Con mi persona son 45 personas. Yo estoy hablando a 45 personas. Seguramente muchas están tomándome atención, otras no, pero sin duda lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es hacerles dar cuenta de los problemas que se pueden dar al hablar, ¿no? El miedo que tenemos las personas al hablar. Y primero hay que darnos cuenta cuáles son estos temores para darle solución a ese problema. Se va a cortar en unos minutos, por favor, van a estar atentos a las de conexión, ¿ya? Si tienen algún comentario, al volver, por favor, les ruego que los realicen. Está bien, doctor, gracias.